nosotros no nos ponemos de lado, no hemos permanecido inactivos. 390 compañeros y compañeras han muerto sirviendo a su comunidad. Es el mayor número de trabajadores de Naciones Unidas asesinados en un conflicto en toda la historia de Naciones Unidas. Y esto es una violación flagrante del derecho internacional humanitario. Eran médicos, ingenieras, conductores, y las personas que quedan, los compañeros y compañeras, siguen trabajando en su nombre, y esto es muy importante. Otra violación fundamental del derecho internacional humanitario, que estamos viendo ahora en Líbano también, que no debería producirse y que deberíamos poder parar, el ataque a infraestructuras críticas para la vida. Antes del 7 de octubre, como saben, porque se lo habrán contado antes además, Gaza ya vivía con restricciones muy severas, la electricidad no era continua, tenían entre 6 y 8 horas al día, y esto significa que la vida ya estaba organizada en función de cuando había luz. Yo recuerdo hace años, ¿no?, que en algunas presentaciones poníamos a nuestros estudiantes y nuestras estudiantes por la noche estudiando a la luz de las velas, porque esa era la realidad, ¿no?, con generadores eléctricos, en fin. El agua potable, antes de octubre del 2023, ya era limitada, teníamos un acuífero contaminado, también por las múltiples ofensivas. Anteriores ofensivas también habían destruido tuberías, enlaces, sistemas hidráulicos, pero manteníamos operativo el suministro con nuestros tanques y también con plantas desalinizadoras. Los hospitales estaban funcionando con red eléctrica y con generadores de apoyo, y bueno, las viviendas, a pesar de las múltiples ofensivas, seguían resistiendo. No en las mejores condiciones, pero lo hacían. A partir del 7 de octubre lo que nos encontramos es el desastre, como saben, un apagón generalizado, no hay electricidad, no tenemos red. Hospitales funcionan solo con combustible limitado, imagínense esto, teniendo que atender operaciones y cirugías producidas por los bombardeos, etc. El 92% de las viviendas destruidas y dañadas, y el 77% de las carreteras dañadas, o sea, muy difícil moverse por la franja. Y incido un poco, ¿no?, en el tema de la importancia del agua y el saneamiento, que implica para la población no tener agua potable, fundamental para la vida, obviamente. El ejército israelí lo sabe, por eso ha bombardeado estas estructuras críticas para la vida. Además falta combustible, con lo cual tampoco podemos sacar agua potable de los pozos también están contaminados, las aguas residuales salen a la superficie inundando las zonas residenciales, también las zonas donde se han instalado las tiendas de campaña. El 70% de la basura, pese a nuestros esfuerzos durante los años más crudos, 2023 y 2024, no se podían recoger. El 96% del agua no era potable, las personas vivían con 5 litros diarios para todas sus necesidades. En el caso de que pudiéramos suministrarlos, y aguantando, ha habido, ¿no?, se han visto en la televisión y en fotografías en prensa, colas eternas, ¿no?, para llenar una garrafa de agua, con la que tenía que sobrevivir probablemente una familia entera o dos, y además haciendo colas sabiendo que no sabías cuándo te iba a caer una bomba o cuándo ibas a ser atacado por un dron, ¿no? Pese a eso, desde UNRWA hemos seguido trabajando, distribuyendo hasta 3 millones de litros de agua, repartiendo agua con camiones cisterna, intentando reparar y poner en marcha los pozos y los sistemas de desalinización. Hemos recogido diariamente más de 200 toneladas de residuos cuando ya hemos podido acceder a las zonas, y además hemos hecho sesiones de sensibilización sobre higiene, ¿no?, y campañas de limpieza, porque uno de los problemas fundamentales para la población era la transmisión de plagas y de enfermedades derivadas de la falta de higiene y salubridad, ¿no? Hubo un momento crítico en 2024 en que teníamos hospitales sin suministros, colapsados por las heridas de la ofensiva militar, y además atendiendo diarreas en niños que se nos iban, porque además, ahora lo veremos, el hambre también ha sido utilizado como arma de guerra en el caso de la Franja de Gaza. También ha sido otra violación sistemática del derecho internacional humanitario, con lo cual la situación con la salubridad derivada de la ausencia de agua potable y de la falta de saneamiento básico era muy grave.
hospitales. Bueno, hemos hablado un poco sobre ello, pero más de 1.100 ataques a hospitales y más de 1.700 profesionales sanitarios asesinados. Durante tiempo de 36 hospitales solo hemos tenido entre 12 y 18 parcialmente operativos. Hubo un tiempo en que lo que más nos preocupaba es que no teníamos ni antibiótico ni anestesia. Es decir, nuestros y nuestras doctores y doctoras, cirujanos y cirujanas estaban operando sin anestesia. No estábamos pudiendo solucionar infecciones porque no teníamos antibióticos. Y esta fue nuestra realidad durante muchos meses de 2024 y 2025. Nuestros equipos móviles, aún así, han seguido vacunando contra la polio, acompañando partos, tratando las enfermedades infecciosas. Y nuestro equipo de salud mental y psicosocial pues ha seguido trabajando en unas condiciones tremendamente complicadas. Queremos incidir en que somos el mayor servicio sanitario en Gaza y atendemos a más de la mitad de todas las consultas en la franja. Actualmente contamos con más de 10 centros operativos de nuestros 22 centros de salud y 100 equipos móviles en 31 puntos sanitarios. Otro ataque fundamental, ya vamos a acabar, pero como ven, es que la lista de ataques al derecho internacional humanitario ha sido bárbara. Ataques a medios de subsistencia. Gaza no era autosuficiente en alimentos, esto lo tenemos que decir, pero sí tenía una producción agrícola significativa y un tercio del territorio estaba cultivado, suponiendo una herramienta y un medio de subsistencia para gran parte de la población. Gran parte de las verduras frescas se producían localmente, había granjas familiares y también invernaderos, que eran la base de una economía rural no muy grande, pero sí rica y que proveía al mercado local. Hoy el 80% de las tierras cultivables están dañadas o son inaccesibles, luego lo comentaremos, pero también ha sido uno de los primeros objetivos en Líbano. En el sur del Líbano lo primero que se está atacando son las redes hídricas y infraestructuras básicas para la producción agrícola. Al final sigue siendo, a pesar de vulnerar el derecho internacional, sigue siendo una de las estrategias fundamentales del ejército israelí. Nosotros queremos decir siempre cuando hablamos de esto que la hambruna no empieza el día que no hay comida. Empieza el día que desaparece la capacidad de producirla. Y esto es lo fundamental. Y por eso decimos que el ejército israelí en la actualidad vuelve, ¿no?, a esta estrategia de acabar con los medios de producción que permiten la subsistencia de la población. Como decía antes, el hambre se ha utilizado como arma de guerra. En agosto de 2025 declaramos la hambruna inducida en Gaza. Decimos que inducida porque no ha sido una hambruna derivada de una situación climática, no ha sido una hambruna derivada de factores medioambientales, ha sido una hambruna inducida por el ejército israelí, por el gobierno de Israel, debido al bloqueo de la ayuda humanitaria que se ha producido durante toda la ofensiva militar y que se sigue produciendo a día de hoy. Esto se ha traducido en destrucción de infraestructuras y sistemas alimentarios, en el agotamiento de reservas y aumento de precios, y en que familias se salten comida, busquen comidas en la basura o mendiguen. Es la primera vez en la historia de Oriente Próximo que se cumplen las condiciones para declarar la hambruna. Esto quiere decir que más del 20% de la población ha tenido escasez extrema de alimentos, que más del 30% de niños y niñas han tenido desnutrición aguda y que 4 niños al día han muerto por inanición y enfermedades relacionadas con el hambre. Otro de los elementos que ha sufrido ataques y que también supone una vulneración del derecho internacional es la ayuda humanitaria, ¿no? Decíamos que comentaba, ¿no?, que era una hambruna inducida por el bloqueo y también por el ataque a los agentes humanitarios y el reparto de alimentos. Hasta finales de 2025 se sustituyó la ayuda humanitaria desarrollada por agentes humanitarios
por lo que el ejército israelí puso en marcha, que era la Fundación Humanitaria de Gaza. La Fundación Humanitaria de Gaza en la actualidad está bajo investigación en Ginebra por presuntas violaciones al derecho internacional humanitario. Pasó de 400 puntos de distribución a 3 o 4, no sé si se acordarán, me imagino que sí, de todos esos asesinatos de personas cuando intentaban acceder a alimentación, ¿no? Estos bloques que se montaban con las cajas, ¿no? Y con las vallas, con las cajas de ayuda de reparto de alimentos, que no era ayuda humanitaria, y ahora explicaremos la diferencia, cómo obligaban a la gente a agolparse cuando abrían las cajas. Se producían lógicamente avalanchas, imaginen a las personas desesperadas por conseguir alimento, y entonces abrían fuego con la excusa de que se estaban produciendo ataques al orden normal del reparto de alimentos. Como decía, se instalaron vallas metálicas y se requería el reconocimiento facial para recibir ayuda. Esto vulnera el principio básico de la ayuda humanitaria. En el momento en que el ejército israelí tenía reconocimiento facial para entregar la ayuda, tenía objetivos móviles directos. Recordémonos que el objetivo fundamental era acabar, ¿no?, con la resistencia de miembros de Hamás, por lo cual este tema del reconocimiento facial vulneraba claramente los derechos de la población y los convertía en objetivos. Como decía, 2.500 personas han sido asesinadas por buscar alimento. Humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia son los principios que rigen la ayuda humanitaria, tanto de UNRWA como Agencia de Naciones Unidas, como del resto de agencias como el Programa Mundial de Alimentos, UNICEF o otros agentes humanitarios que están trabajando en el terreno. Esto quiere decir que las decisiones humanitarias en la distribución de alimentos se toman de forma autónoma, sin interferencias políticas, teniendo en cuenta además una evaluación de necesidades de la población y respetando sus mejores intereses. La ayuda humanitaria jamás es militarizada ni se somete a intereses particulares y políticos. Con la aprobación del alto el fuego, las actividades de la Fundación Humanitaria de Gaza llegan a su fin y han sido suspendidas. Se reabren, ahora lo veremos, con muchas limitaciones, algunos cruces. El de Rafah, por ejemplo, muy limitado, para permitir que algunas organizaciones introduzcan camiones con ayuda humanitaria que están entrando a cuentagotas. Tengan en cuenta que por el bloqueo en la Franja de Gaza, para la supervivencia de la población se necesitaban 500 camiones diarios. Durante mucho tiempo no ha entrado nada, y cuando han entrado 12 camiones. Luego lo veremos, pero en la actualidad en la Franja de Gaza, con la atención mediática mirando a Irán y a Líbano, están entrando 10, 12 camiones al día, en el mejor de los días entran 120, muchas veces son camiones comerciales y no de ayuda humanitaria, es decir, que lo que seguimos necesitando, que son suministros para hospitales, bienes básicos, materiales para reconstruir los refugios, para reparar los recursos hídricos, etc., no están entrando. Otra vulneración fundamental, la destrucción de sedes de las agencias de Naciones Unidas y los ataques a nuestras instalaciones. No me voy a entretener mucho aquí, ya se lo he comentado antes, más de 900 incidentes registrados en nuestras instalaciones, más de 300 instalaciones dañadas. Y como saben, en enero de 2026 el gobierno de Israel realiza la demolición del complejo de UNRWA en Jerusalén Oriental ocupada. Como les decía, la importancia de esta sede era fundamental porque aquí es donde teníamos el archivo histórico con toda la documentación desde el 48 de las personas refugiadas de Palestina. Lo hablamos y lo habrán escuchado en distintos foros, que parte de la vulneración del derecho internacional humanitario también es acabar con la memoria y el registro de todo un pueblo. Esto es lo que se pretendía también. Creo que voy a seguir adelante, no sé cómo voy de tiempo. ¿Sí? ¿Voy bien? Bien. Bueno, ¿y ahora qué? No nos preguntamos. La violación del derecho internacional en Gaza no ha parado, solo hemos dejado de mirar. Y esta es una cuestión fundamental porque también es una estrategia del gobierno israelí, que dejemos de mirar.
mientras estemos mirando a Líbano e Irán, dejamos de estar en las noticias y dejamos de ver o de visibilizar que sigue habiendo personas asesinadas en la Franja de Gaza y en Cisjordania. ¿Vale? Vamos a ver qué está ocurriendo ahora. Este es el mapa actual de la Franja de Gaza. Como veis, toda la zona morada es la zona controlada por el ejército de Israel, donde se encuentran los pasos fronterizos de la entrada de suministros y alimentos, los más importantes que habrán escuchado las noticias: Rafah, Kerem Salom, Sufak y Sufim, Gate 96, Karni, en fin, los tienen ahí señalados en el mapa. Donde están los militares, es decir, toda la zona morada, es una zona en la que no puede entrar nadie. Hablábamos de que, bueno, hay muchos informes de Naciones Unidas que dicen que la Franja de Gaza es la cárcel más grande del mundo a cielo abierto, porque estamos entre el muro y el mar. Ahora, si ya era un territorio hiperdensamente poblado, ahora lo es mucho más, porque dense en cuenta del desplazamiento de la población. O sea, el 40% de la Franja de Gaza es lo único que pueden ocupar las personas desplazadas. El resto está en manos del gobierno israelí, que cada vez empuja más esta línea amarilla. Por darles datos de lo que les comentaba, antes eran 2,1 millones de personas en 365 kilómetros cuadrados. Ahora hablamos de que el ejército de Israel tiene ocupado la mitad del territorio, desoyendo, por cierto, el plan de paz que se había acordado. Por lo tanto, la población se encuentra hacinada en el 42% del territorio, lo que quiere decir que ahora, esta cifra es brutal, a veces las cifras sí que dicen cosas, 16.000 y 18.000 personas por kilómetro cuadrado. Imaginemos el hacinamiento. La densidad poblacional es brutal y eso significa que el grado de hacinamiento en Gaza es enorme. La población vive hacinada en la franja costera, como pueden ver ahí, en las dunas costeras. Las zonas fértiles están donde Israel ha ocupado, con lo cual la población no tiene acceso a los cultivos para poder empezar a revisar o reconstruir el sistema productivo en Gaza. Tenemos en cuenta que además tampoco tienen acceso a la ayuda alimentaria porque están los cruces cerrados o entran muy pocos camiones. Además, en la situación medioambiental y el hacinamiento lo que están creando es una propagación rapidísima de enfermedades por la falta de higiene personal y medioambiental. Además, es verdad que la climatología no nos está ayudando. Durante el invierno hemos tenido unas inundaciones espantosas. Hace nada hemos tenido una tormenta de arena brutal, y esto en población hacinada, en tiendas de campaña, en dunas, donde no hay sombra, donde no hay refugio, pues imagínense la situación, ¿no? Por otro lado, Israel, como decía, no ha parado de atacar la Franja de Gaza, tanto con drones como con aviones o con fuego de artillería, por lo que se pierde también el acceso y el movimiento a muchas zonas de este 42% en el que se halla la población. De hecho, hace un par de semanas sufrimos otro asesinato de uno de nuestros compañeros, un maestro, que simplemente regresaba a su casa después de intentar conseguir alimento para sus hijos, ¿no? Así que seguimos sufriendo bajas de nuestro personal en la franja. El mayor problema, como les decía ahora, es que no está entrando ayuda humanitaria. Desde que ha empezado la ofensiva israelí contra Irán y Líbano, la primera reacción de Israel ha sido cerrar los cruces y no dejar pasar comida. La semana pasada, como hablábamos, permitió la entrada de 140 camiones en una semana frente a los 500 que deberían entrar al día. Por lo que ahora volvemos a decir que no hay comida en la Franja de Gaza. La falta de ayuda humanitaria ha disparado los precios del mercado, con lo cual la poca comida que hay está carísima y las personas no pueden permitírselo, y estamos de nuevo ante una nueva situación alarmante porque este incremento de la inseguridad alimentaria nos puede llevar otra vez a la situación de hambruna, ¿no? De hecho, de nuevo, introduciendo aquí la interseccionalidad de género, son las mujeres, por ejemplo, mujeres y lactantes, las que más están sufriendo, ¿no? Que no haya acceso a alimentación, y estamos viendo unos índices elevadísimos de mujeres embarazadas y lactantes en nivel de desnutrición agudo. Los partos prematuros han aumentado entre un 60 y un 70%,
y las probabilidades de muerte infantil, que también es un indicador el primer día de vida, se han incrementado un 75%. Unas 20.000 personas siguen esperando poder salir de la Franja de Gaza porque están priorizadas, necesitan atención médica urgente, es decir, su vida depende de que puedan salir para sobrevivir, y no estamos pudiendo hacer que salgan para recibir atención médica por el bloqueo de los cruces. Bueno, por hacer un poco de resumen, la situación de Gaza está marcada por unas condiciones de vida atroces. El sistema sanitario se encuentra al límite, cerca de la mitad de los medicamentos esenciales y de 2/3 del material médico están agotados. Volvemos otra vez a la lucha por los antibióticos, por la anestesia y por bienes sanitarios básicos, ¿no? Muy preocupantes además cuando estamos diciendo que vuelve a haber propagación de enfermedades infecciosas derivadas del hacinamiento y las condiciones, ¿no? No entran materiales para refugios, no entran materiales ni suministros agrícolas, no entran máquinas para retirar escombros y desminar, y no entra combustible. Con lo cual la situación, aunque miremos a Líbano, sigue siendo extraordinariamente grave en la Franja de Gaza. Como saben, el combustible es la clave para que puedan funcionar hospitales, centros médicos, poder operar, etc. Y en paralelo, la violencia sigue causando un elevadísimo número de víctimas, ¿no? Nosotros seguimos manteniendo la respuesta a gran escala. Más de 67.000 personas permanecen en nuestros refugios y se han realizado más de 16 millones de consultas de salud, ¿no? Además, seguimos con el apoyo psicosocial a niños, adultos, y se mantienen también las actividades educativas. La verdad es que hemos sido, en el tema de educación, que es lo que me compete un poco más, además hemos sido especialmente creativos. Es verdad que veníamos de la experiencia de COVID. En la Franja de Gaza, durante el proceso de COVID, ya estrenamos y pusimos en marcha, como en otras muchas partes del mundo, las plataformas online. Durante toda la ofensiva militar, desde el 2023, nuestros maestros y maestras han sido tremendamente creativos. Se pasaban octavillas, había mensajes cuando funcionaba la red de móvil, que no ha funcionado durante mucho tiempo. Se pasaban mensajes de texto con temarios para que los chavales pudieran ni siquiera mantener el currículum, casi como distraerse. La educación se convierte en un refugio cuando no se tiene nada más. Es un lugar seguro, es un lugar donde los niños y niñas pueden recobrar cierta normalidad. Entonces, a través de mensajes de móvil, se puso en marcha toda una radio educativa, ¿no?, para que los chavales tuvieran clase y pudieran escuchar desde los refugios clases. Luego, según pudimos ir proponiendo clases en los refugios y clases móviles, ¿no?, los profesores se desplazaban y con materiales iban recobrando, ¿no?, como clases muy orientadas, ¿no?, al apoyo psicológico más que a la recuperación del currículum. Y utilizamos, y ahora mismo trabajamos mucho en eso, plataformas digitales, ¿no?, para que los chavales puedan tener o recobrar la normalidad educativa. No quiero dejar pasar muy rápidamente, aunque sea, a la violencia en Cisjordania. Cuando la ofensiva militar se centraba en la Franja de Gaza, no quiere decir que en Cisjordania no estuvieran ocurriendo cosas. Lamentablemente, mientras Gaza concentraba nuestra atención, la violencia también se intensificaba en Cisjordania. Desde 2023, más de 1.000 personas han sido asesinadas, entre ellas más de 200 menores. Los asentamientos ilegales se expanden, los controles de movimiento se han endurecido y hay más ataques que nunca de colonos contra comunidades palestinas, que además son especialmente extremos y violentos, por ejemplo, en época de recogida de aceitunas, que para Cisjordania, o de cosecha, es una base fundamental de la alimentación y parte de su cultura y tradición, ¿no? Aún así, seguimos trabajando para mantener y asistir a la población en Cisjordania. Avanzamos para hablar de cuando estas vulneraciones no tienen consecuencias, que es lo que ha ocurrido en la Franja de Gaza y en Cisjordania, y dejan de ser excepciones, empiezan a repetirse, ¿no? Que no hayamos podido
bloquear, hacer rendir cuentas de la situación en la Franja de Gaza al gobierno israelí, como decía, está haciendo que ahora asistamos a lo que estamos asistiendo en Líbano. Tanto nuestro comisionado general como el presidente, ¿no?, de nuestra Junta en España subrayan, por ejemplo, que esta ausencia de rendición de cuentas lo que alimenta es esta dinámica de repetición y escalada. Tengan en cuenta que estamos cambiando una diplomacia basada en normas, la que nos dimos como humanidad para que el desastre de la Segunda Guerra Mundial no volviera a repetirse, son convenciones y normas que nos dimos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para mantener unos sistemas de política global, de paz y derechos humanos. Esto es lo que está comprometido en este momento, ¿no? Hemos pasado de una diplomacia de normas a una diplomacia de fuerza, ¿no? Y no tenemos la capacidad para hacer cumplir los mandatos. Esta es la situación actual. Podemos debatir luego un poquito sobre ello. La inacción o la respuesta insuficiente de la comunidad internacional ante lo ocurrido en Gaza ha debilitado los mecanismos de protección colectiva, ¿no?, el derecho internacional humanitario y este sistema de derechos humanos que nos habíamos dado, lo que está contribuyendo a una progresiva erosión del espacio humanitario, ya que los agentes humanitarios, de los que en muchos casos dependen la vida de millones de personas, como hemos visto, no podamos trabajar, no podamos operar sobre el terreno. Además, esto ha aumentado, lo vamos a ver, el riesgo de la escalada regional que ya se está materializando en Irán y en Líbano. Lo que está en juego trasciende el conflicto concreto y compromete a toda la humanidad. Vamos a ver lo que ha pasado en Líbano. En Líbano hay registrados más de 500.000 de personas refugiadas de Palestina en 12 campos, lo que representa cerca del 10% de la población del país. Como saben, Líbano es un estado muy pequeño y muy densamente poblado en la actualidad. La situación humanitaria se ha deteriorado rapidísimamente desde la escalada de hostilidades iniciada el 2 de marzo de 2026 por el ejército israelí, y los ataques se han ido intensificando, incluyendo los suburbios del sur de Beirut y algunas zonas del centro de la capital, además del sur del país. La intención es llegar al río Litani, ¿no? Las autoridades israelíes han emitido órdenes. El lenguaje siempre es importante, ¿no? Escuchamos a veces a los medios decir el ejército israelí ha ordenado evacuación. No, el ejército israelí está ordenando desplazamiento forzoso y es diferente. No están evacuando el territorio, están ocupando. Entonces, esta es la cuestión. Afectan a más, las órdenes de desplazamiento forzado afectan a más de 100 localidades al sur del río Litani y en la región de Bekaa, lo que ha provocado 1 millón de desplazamientos. Es una barbaridad en una población de 5 millones y pico. UNRWA activa su respuesta el 4 de marzo y actualmente estamos gestionando 2 refugios colectivos que acogen a más de 1.900 personas. Especialmente preocupante son estas 148.000 personas que están volviendo a Siria, población refugiada palestina que está volviendo a Siria ante la situación en Líbano, ¿no? Además, lo que les decía, ¿no?, los ataques se están privilegiando, los ataques a centros de salud, a hospitales y de nuevo a infraestructuras agrícolas, ¿vale? 16 personas asesinadas y 29 heridas en los ataques a centros de salud. Yo creo que podemos avanzar un poquito. Este es el mapa. Estos son nuestros 12 campos de refugiados, donde permanece la mayor parte de la población refugiada de Palestina. Bueno, es muy importante señalar que la población refugiada de Palestina no se está moviendo de los campos. Y dirán, ¿por qué no se mueve si peligra su vida? No se mueve porque tienen miedo, pensando que si dejan los campos y el ejército israelí arrasa los campos, luego no va a haber ningún lugar al que volver. Y son generaciones que llevan una vida entera en el Líbano, ¿no? Entonces, si me muevo del campo, luego no voy a poder volver, porque quizá el campo se vuelva, pues eso, objetivo militar y sea destruido.
Comentar que los refugios de UNRWA están abiertos a toda la población, no solamente a la población refugiada de Palestina, sino también a la población libanesa, que está teniendo lamentablemente que acudir también a los refugios para ponerse a salvo en esta ofensiva que va desde el sur hasta el río, ¿no? Bueno, ¿hacia dónde vamos? En lo que nos respecta, obviamente, UNRWA va a seguir trabajando por velar por los derechos internacionales y el cumplimiento del derecho internacional humanitario, pero lo que tenemos lamentablemente es que el sistema internacional humanitario está en crisis, asistimos a una crisis del multilateralismo, asistimos a una incapacidad para hacer cumplir los mandatos tanto del derecho internacional humanitario como de las Naciones Unidas, como digo, las propias convenciones y reglas que nos hemos dado nosotros mismos, a nosotras mismas como humanidad, para que no se repitan los desastres de la Segunda Guerra Mundial y para trabajar por la paz y los derechos humanos. Lo que está en juego, como digo, es la vigencia del derecho internacional humanitario, la credibilidad del sistema multilateral y la protección de la población civil en conflictos armados. Por eso es fundamental seguir defendiendo para nosotros estos marcos. Escucharán ahora, lo habrán escuchado en este foro, se han asistido a más ponencias, que el sistema multilateral es imperfecto, ¿no? Que los derechos humanos todavía tienen una visión colonialista, paternalista, colonizadora, etc. Esto no deja de ser una realidad, pero también es una realidad que necesitamos un marco mínimo que salvaguarde la humanidad y los derechos fundamentales. A partir de ahí podemos mejorar, pero hacer estallar todo por los aires, hacer estallar el marco común que nos protege, no puede ser una opción. Bueno, pues espero que haya sido de provecho esta pequeña presentación y muchísimas gracias. Ahora después quizá, no sé cómo lo tienen pensado, Fernando, si pasamos al compañero, ¿verdad? Y luego ya abrimos con una conversación entre todas y todos. Fenomenal.